justamente estamos convocando a este apagón virtual porque, como todos sabemos, tenemos a muchos compañeros sin trabajo, que es una situación que nos viene tocando muy de cerca, porque obviamente que no es fácil estar sin trabajo en estas condiciones, así como también tenemos muchos estudiantes sin docentes. El gobierno tiene que dar respuestas a los pedidos nuestros, ha dejado a las escuelas huérfanas, sin ninguna conducción, aisladas totalmente, en donde consideramos que en esta situación de pandemia la educación virtual es esencial, pero sin los aportes tecnológicos, sin cubrir el hambre que tienen las comunidades y sin cubrir los cargos, es prácticamente imposible. A la espera de que no recaiga todo el sistema educativo en la buena voluntad y en el trabajo, en el esfuerzo de los equipos docentes, sino que el gobierno empiece a poner su parte para que la educación sea realmente gratuita, que sea realmente obligatoria y que todos esos miles de pibes y pibas que no tienen clases puedan tener su docente al frente, ¿no? Hoy fundamentalmente venimos a decirle al gobierno de Gutiérrez que hay una paritaria nacional que está firmada, que esa paritaria reconoce que las provincias deben instalar, digamos, los mecanismos para lograr las coberturas de las horas y de cargo, y por eso es que reafirmamos hoy que no puede haber ningún estudiante sin docente y ningún docente sin trabajo. Y nos vamos a quedar acá. Y el anuncio que tenemos para hacer en inicio de estas 72 horas del apagón es que vamos a permanecer acá, en la puerta de la Casa de Gobierno, y que en este momento iniciamos un ayuno en defensa de la educación pública, para que haya respuestas del gobierno y porque los trabajadores de la educación defendemos como una cuestión sagrada el derecho a la educación, pero el derecho al trabajo. Hoy, si el Consejo de Educación fuese una empresa, tendríamos que estar denunciando que hay 300 compañeros que se ha reducido la planta y que están en sus casas sin trabajo, y hay 400 que tienen reducciones y mermas importantes de su salario. En el caso del privado ha habido asistencia para que esos trabajadores mantengan sus ingresos. En el caso del Estado, los maestros hoy están viviendo de la limosna de otros compañeros que hacen colectas para que esos compañeros puedan llevar un plato de comida a su casa. Por eso ATEN, que es un sindicato que hace 38 años que lucha, ante esta situación de imposibilidad de movilizar miles y miles que hoy estarían acá, si no tendríamos la pandemia, se va a quedar, porque la conducción representa ese colectivo que ha luchado tanto tiempo en defensa de nuestros derechos, y por eso esta presencia exigiéndole al gobernador Gutiérrez que salga de la cueva en la que está desde hace 90 días y dé una respuesta, porque la educación pública no puede seguir padeciendo este paro patronal que deja estudiantes sin docente y deja a miles de docentes sin trabajo. Así que, compañeras y compañeros, nos vamos a quedar acá. Yo voy a hacer el ayuno, los que quieran acompañarlo lo pueden hacer, para que estas puertas de la Casa de Gobierno se abran, insisto, para que nuestros pibes tengan docente y nuestros compañeros tengan trabajo. Buenas noches para todos y para todas. Esto es Que se escuche, el programa de ATEN, como cada jueves a las 10 de la noche. Lo que acabamos de ver es la movilización que llevó adelante el gremio docente ATEN en Casa de Gobierno ayer por la mañana, que tuvo un desenlace con una reunión con funcionarios del gobierno esta tarde, hace un par de horas nada más. Exactamente, el ayuno que, bueno, finalmente fue lo que posibilitó el encuentro, ¿no? Y bueno, en un ratito nos van a decir bien cuáles son las conclusiones y el compromiso al que arribó el gobierno. Una vez más, una semana con un montón de problemas, complicaciones y aún en esta pandemia con problemas que no encuentran solución. Estuvimos charlando con Marcelo Gualiardo sobre el acuerdo alcanzado hoy. Seguramente entre el lunes y martes comenzará a ejecutarse este acuerdo, se reunirá el cuerpo colegiado y de una vez por todas se comenzarán a designar horas y cargos en la provincia de Neuquén. Bueno, y también con Susana de la Riva, ¿no? Un poco los mismos temas, y además charlamos con ATEN Capital porque hay inconvenientes, aún hay personas, hay docentes de la EPET 17 que no cobran. Ese es uno de los problemas. Y también estuvimos en una escuela, la escuela 195, que las docentes de allí están advirtiendo que falta la entrega de alimentos. Es una escuela que tiene comedor, así que habitualmente unos 300 chicos y chicas almuerzan ahí. Bueno, ahora eso por supuesto no se está realizando, y lo que cuentan las docentes es que realmente hay una ausencia total del Estado, y también el tema de la conectividad, dicen, no está garantizada.
Bueno, con Susana de la Riva, que nombraste recién, estuvimos charlando de actualidad, pero también estuvo bastante interesante la charla porque habló mucho sobre el rol docente, la revalorización del rol docente y también de la escuela pública, sobre todo en lo ocurrido durante la pandemia. Bueno, y también el instituto, ¿no? La actualidad del instituto, lo que sucede y la deuda que mantiene el Estado. Y no sé si nos va a alcanzar, pero mañana va a haber una charla respecto al derecho al juego que están organizando, así que bueno, si alcanzamos, compartiremos esa nota y si no, el jueves que viene. Hasta las 11 de la noche que se escuche el programa de Aten. Que no me resigno, que no me resigno yo, que no me resigno, que no me resigno yo. Bueno, como decíamos en el comienzo del programa, hoy un día importante, hubo reunión con el gobierno y charlamos con Marcelo Guagliardo, nos va a contar justamente cuáles son los compromisos asumidos por el gobierno provincial. El resultado de la reunión hoy con el gobierno era en realidad lo que nosotros estábamos pretendiendo y buscando en función de una demanda que venimos trayendo de hace casi 90 días, donde con distintas iniciativas no habíamos logrado todavía una respuesta concreta del gobierno a un tema que, si bien es parte del pliego, no es todo, pero es el punto central de nuestro pliego, que tiene que ver con empezar a habilitar el dispositivo de coberturas de cargos y de horas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque primero, lo que hemos dicho tantas veces, son estudiantes que no tienen hoy ningún vínculo, ninguna relación pedagógica con ningún maestro, maestra o profesora, sino que además son cientos de compañeros y de compañeras que no tienen trabajo. Digamos, se dio en este caso una particularidad donde muchas de nuestras compañeras que completan su salario con el segundo cargo o con una cantidad de horas cátedra que toman en distintos colegios, esto no lo han podido hacer desde el 16 de marzo para acá, y ese bloque grande de horas y de cargos quedó pendiente de cubrir incluso desde antes de el inicio de la suspensión de actividades. Por eso que lo que logramos hoy, que el gobierno primero reconozca que tiene que darle cumplimiento a la paritaria nacional y que en las primeras 48 horas de la semana que viene el cuerpo colegiado va a resolver el dispositivo para generar estos procesos de cobertura, es una conquista importantísima. Porque da cuenta de que con la organización, llevando adelante determinadas acciones y medidas que fuimos construyendo con el colectivo de los trabajadores y trabajadoras de la educación de Aten, en una situación muy compleja para poder hacer reclamo en el marco de esta pandemia, hemos logrado sentarnos con el gobierno en una mesa de negociación y establecer esto que no es ni más ni menos que trabajo para nuestras compañeras y compañeros y derecho a la educación para tantos estudiantes en la provincia, ¿no? Soy de los que cree que nada es producto de una sola cosa. Cuando uno mide lo que hizo para poder llegar a determinado objetivo, probablemente dimensione lo último, ¿no? Que fue la última cosa que se realizó. Pero me parece que es toda una sumatoria de hechos que nos llevaron a tener que tomar la medida casi extrema del inicio del ayuno, pero que eso se puede hacer sobre una construcción previa. ¿Cuál era esta construcción previa? El consenso social que tenía nuestra medida, nuestro reclamo, por la cantidad de centros de estudiantes que se expresaron, por los consejos deliberantes que opinaron y consideraron que había que dar una respuesta a esta situación, los compañeros y compañeras de los equipos directivos que denunciaban la problemática de la falta de cobertura de cargo y la sobredemanda de trabajo que había sobre los que estaban con la responsabilidad de mantener el funcionamiento de las escuelas, de los equipos de supervisión que se expresaron, del apoyo de las compañeras y compañeras de que están en el foro en defensa de la ley 2302, de la APDH que inició y pidió reuniones con los diputados con la Comisión de Diputados de Educación de la Cámara de Diputados, y la paritaria nacional. ¿Por qué digo? Porque la paritaria nacional terminó poniéndole de alguna manera un broche institucional
a un reclamo que se gestó desde una necesidad concreta, no solamente en Neuquén, sino en toda la Argentina, de que si el sistema educativo seguía funcionando, deberían generarse condiciones para esta nueva forma de trabajo. Y esta nueva forma de trabajo requiere dispositivos que permitan la cobertura de los cargos y de las horas. No solamente pasa en Neuquén, pasa en toda la Argentina. Entonces, todo esto es lo que nos permitió y dio la cobertura a esa medida que puede sonar extrema, de iniciar una permanencia con el ayuno, que fue lo que iniciamos el día de ayer, pero que me parece que fue el hecho detonante de una acumulación de acciones que se realizaron y que nos permitieron hoy estar sentados con el gobierno y resolviendo, esperemos que ya de fondo, un tema que nos preocupaba, ¿no? El trabajo de la enseñanza es una tarea que ha tenido distintas etapas en nuestra historia, ¿no? Muy valorada en algún tiempo. Luego, cuando esa tarea de enseñar se deja de considerar como la vocación y es un trabajo, y empieza a reclamar y a generar acciones para hacerse visible y reclamar derechos laborales y demás, empieza a ser cuestionada por algunos sectores sociales. Y en este tiempo me parece que ha habido una revalorización de esa tarea. ¿Por qué? Porque nadie puede desconocer que para cualquier persona de cualquier edad la posibilidad de aprender está en gran medida dependiendo de lo que hace otro de los sujetos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el que enseña, o el maestro que más que enseña, para ponerlo en otro lugar, que genera las condiciones para que otro aprenda. Eso no te lo da una computadora, no te lo da la virtualidad, no lo da un cuadernillo que se envía, lo genera ese encuentro con otro que orienta, que acompaña, que como decía, que genera las condiciones para que el que está en ese proceso de formación tenga las mejores herramientas para hacerlo y para desarrollar toda su potencialidad. Y yo creo que eso hoy está revalorizado, no solamente en Neuquén, en Argentina, en el mundo entero. Lo que hablan los compañeros nuestros que están hablando estas discusiones a nivel de la Internacional de la Educación, lo plantean esto, como una nueva valoración de la tarea docente, que esperamos de alguna manera tenga una respuesta de que eso, además de revalorizarlo en términos sociales, tenga una reconsideración desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, de las condiciones salariales y todo lo que hace a generar, ¿no? La mejor condición para que un trabajador pueda desarrollarse con toda su potencialidad. ¿Qué necesitamos los maestros para desarrollarnos? Obviamente un salario digno, condiciones para que el que aprenda lo aprenda dignamente, espacios para eso. Los edificios escolares también tienen que empezar a tener a partir de esto una revalorización, porque el espacio también es determinante en el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. No son nuestras casas el lugar donde se aprende. No es en soledad como se aprende colectivamente con otro, aprendiendo del ensayo y el error que se hace en un aula compartida. Y eso me parece que hoy está teniendo, o por lo menos se ha hecho visible, de que es insustituible. Es insustituible el maestro o la maestra, el profesor y la profesora, y es insustituible el ámbito donde se aprende, que es la escuela. Mirá, esa fue una discusión que hoy teníamos en la reunión, ¿no? Que fue una reunión para describirla de alguna manera no sencilla, porque esto es de alguna manera modificar el rumbo que me parece tenía trazado el gobierno de demorar esta decisión. Lo que hicimos es acelerar el proceso de una definición política que tenía que ver con devolverle al sistema educativo el presupuesto que le corresponde. Así que digo, por eso apresuramos a que la reunión del Consejo, que es el que tiene que resolver esto, la mesa de negociación de ATEN con el gobierno, genera el espacio político del acuerdo macro para que luego se ejecute en el ámbito del Consejo, donde nuestra representación gremial hace valer este acuerdo político para que se dé la viabilidad de esto. Entonces, en las próximas 48 horas, mejor dicho, de la semana que viene, entre el lunes y martes se realiza la sesión donde se va a definir ese dispositivo que está bastante avanzado. Entonces me parece que va a ser cuestión de un tiempo mínimo el que se empiece a generar la cobertura. ¿Se va a cubrir todo de un saque? Y no, porque hay cargos que necesitan tener los listados terminados, como algunos cargos de directivos, de supervisión.
Algunos dispositivos, hasta que se pongan en funcionamiento, a lo mejor demorarán algunos días, pero me parece que iniciar este proceso da cuenta de que en el corto plazo esto va a empezar a tener la respuesta que están esperando nuestros estudiantes y particularmente nuestros representados, ¿no? Y representadas. Creo que primero de la importante de la organización. Nada que se hace por afuera de la organización puede responder a las demandas de un colectivo tan importante, tan diverso y tan distribuido en términos territoriales como es Aten. Entonces, primero revalorizar eso, ¿no? El peso que tiene la organización. Luego el trabajo que se ha venido haciendo y que vamos a tener que seguir realizando, de la presencia concreta de Aten en cada una de nuestras seccionales, atendiendo a los compañeros, sabiendo de sus demandas, de sus necesidades, incluso con lo que ha representado esa ayuda concreta, en términos, te digo, y lo decimos con dolor, casi de asistencia alimentaria, de alguna familia de nuestras propias compañeras y compañeros que no han tenido, al no tener el trabajo, han soportado las primeras semanas, los primeros meses, pero que ahora se ha vuelto bastante difícil de poder sobrellevar. Y allí ha estado la organización, entrelazando relaciones de solidaridad con las organizaciones sociales, ya no solamente con nuestras compañeras y compañeros, sino con la problemática de asistencia alimentaria de la familia de nuestros estudiantes. Y esto de poder construir con otros este consenso social del que yo antes hablaba. Y de lo que nos queda como desafío. Hay cuestiones que tienen que ver con esto que antes decía, de la asistencia alimentaria, el tema de la conectividad. Ese es un problema que no va a alcanzar con una reunión del Consejo Provincial de Educación, porque acá tienen que intervenir el Estado Nacional y el Estado Provincial para hacer que la conectividad, que hoy es una necesidad, se la considere como un derecho de ser gozado por todas y todos los que habitamos este país. Porque termina siendo esto, ¿no? Hoy, en situaciones como esta, la única posibilidad que había para en muchos casos era la conexión virtual. Quizás esto no se repita por los próximos 100 años, ¿no? Que la única vía de solución de la comunicación sea la virtualidad. Pero claramente es un recurso, y es un recurso que hay que tenerlo, y del que hay que tener disponibilidad. Así que digo, me parece que el balance para nosotros en esta etapa, y sin hacer, digamos, ni generar falsas expectativas para adelante, pero me parece que es positivo en esto, de valorizar el trabajo que se hace, la territorialidad que tiene Aten, las relaciones que se establecen con otras organizaciones y el trabajo dentro de la orgánica, que es la representación institucional con base electoral que tiene nuestro sindicato democrático y que nos permite además tener el respaldo nacional. Porque esto también hay que revalorizarlo. Sin la paritaria nacional, quizás hoy estaríamos discutiendo otra cosa. Hace un año atrás era impensado, porque la paritaria había sido pulverizada por el gobierno de Macri. Por lo tanto, recuperar el ámbito de la paritaria nacional termina siendo un respaldo tremendo para las luchas que se dan en el territorio. De ahí la importancia de CETERA, ¿no? de la organización nacional, que toma un reclamo provincial para convertirlo en un reclamo nacional que vuelve al territorio para que tenga marco de discusión y de solución los planteos que hacemos. Hacemos una breve pausa y continuamos en Que se escuche hasta las 11 de la noche.